$200.000. Eso es lo que le di a mi hija para que pudiera comprar la casa de sus sueños. Y 3 meses después, me estaba gritando, fuera de mi casa. Me fui sonriendo porque sabía que pronto lo lamentarían. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde donde estás escuchando. $200.000. Eso es exactamente lo que le di a mi hija para que pudiera comprar la casa de sus sueños. 3 meses después, me estaba gritando, fuera de mi casa. Me fui sonriendo. Ella no sabía que ya estaba preparando mi venganza. El salón aún olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. María se paseaba cerca de la chimenea, con el rostro encendido por la ira. Nicholas se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisita burlona tan familiar dibujada en sus labios. La taza de café que sostenía yacía hecha añicos en el suelo de madera. El líquido marrón se extendía como sangre derramada. «Papá, ya no te necesitamos aquí». La voz de María rasgó el aire del atardecer como una cuchilla. Sus palabras quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros, cargadas de irrevocabilidad. Me quedé paralizado, aún procesando lo que acababa de oír. La foto familiar sobre la repisa de la chimenea, la de la última Navidad, en la que todos parecíamos tan felices, ahora parecía burlarse de mí. Los ahorros de mi pensión, mi sacrificio, mis sueños de cenas familiares y risas de nietos. Todo ello desmoronándose en tiempo real. «Esta es nuestra casa ahora», añadió Nicholas, con un tono despreocupado, casi aburrido. «Tu lugar está en otra parte». La escritura de la casa estaba sobre la mesa de centro. La firma de María, audaz y reciente. Mis $200.000 le habían comprado ese momento de poder. La agitó hacia mí como un arma. Su anillo de bodas reflejaba la luz del techo. «Pero lo prometiste», dije en voz baja, recordando aquel día en el banco en que había llorado de alegría. «Dijiste que seríamos una familia, que yo tendría un lugar aquí». La risa de María fue aguda, amarga. «Las cosas han cambiado, papá. Necesitamos nuestro espacio. ¿Lo entiendes, verdad?» El olor de la moqueta nueva se mezclaba con el aroma de la traición. Miré alrededor de la habitación que yo había ayudado a hacer posible. Los muebles caros, la televisión de pantalla plana, las reformas de la cocina visibles a través del arco. Cada dólar había salido de mi cuenta de jubilación, de décadas de ahorro meticuloso. Caminé hacia el armario ropero, con movimientos deliberados y tranquilos. Las perchas de madera tintinearon suavemente mientras cogía mi chaqueta. A mi espalda, oí a Nicholas susurrarle algo a María, seguido de una risita contenida de ella. «¿A dónde irás?», preguntó María, aunque su tono sugería que no le importaba realmente. Me volví para mirarlos a ambos, mientras una sonrisa se formaba lentamente en mi rostro. No era la sonrisa de un anciano derrotado. Era otra cosa completamente distinta. Algo que hizo que Nicholas se removiera incómodo y que la risa de María se ahogara en su garganta. «Ya me las apañaré», dije, con voz firme. «Siempre lo hago». La puerta principal, la que yo había pagado para que la reforzaran con un sistema de seguridad, se cerró tras de mí con un suave clic. El atardecer de septiembre en Billings traía el primer toque del frío otoñal. Las montañas se alzaban en la distancia, sus cimas ya espolvoreadas con las primeras nieves. Me quedé un momento en el porche, respirando el aire fresco de Montana. La ventana de un vecino parpadeaba con una luz cálida y podía oír el zumbido lejano del tráfico en la carretera principal. El camino de entrada se extendía ante mí, llevando a mi viejo Honda aparcado en el bordillo. Mientras caminaba hacia mi coche, un recuerdo se agitó. Algo sobre aquel día en el banco, sobre los ojos de María cuando me abrazó después de la transacción. Había habido algo allí, un destello de algo que no encajaba con sus lágrimas de gratitud. Me subí al asiento del conductor, el cuero frío contra mi espalda, el motor arrancó con su familiar rugido. Por el espejo retrovisor, pude ver la casa brillando con una luz cálida. Mi casa, comprada con mi dinero, ahora cerrada para mí para siempre. Pero mientras conducía por las calles que oscurecían hacia el motel barato a las afueras de la ciudad, esa sonrisa nunca abandonó mi rostro. Creían que habían ganado. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar.
La habitación del motel olía a desinfectante y a cigarrillos viejos. Dejé mi única maleta sobre la cama y saqué mi cartera, repleta de recibos antiguos y fotos descoloridas. Entre ellos estaba el resguardo del banco de hacía 6 meses, retirada de $200.000, firmado con mi cuidada caligrafía. Me senté en el borde de la cama, con el documento temblando ligeramente en mis manos. El recuerdo me arrolló como una ola. El First National Bank de Billings había estado ajetreado aquel martes por la mañana. La cajera, una joven de ojos amables, había procesado la retirada con eficiencia profesional. María estaba sentada a mi lado, con la mano en mi brazo y la voz suave por la emoción. «Papá, no puedo creer que estés haciendo esto por nosotros», había susurrado, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esta casa es todo lo que soñábamos». Le había entregado el cheque bancario, viendo cómo sus ojos se iluminaban de alegría. $200.000. Todos los ahorros de mi jubilación, menos la pequeña cantidad que había guardado para gastos básicos. 40 años de trabajo como ingeniero, turnos extra, presupuestos ajustados. Todo ello condensado en un trozo de papel. Viviremos juntos como una familia para siempre, había prometido María, apretando el cheque contra su pecho. Nicholas y yo ya lo hemos hablado. Tendrás tu propio espacio, tu propia privacidad, pero estaremos juntos. Cenas de los domingos, celebraciones de festivos, todo. El vestíbulo del banco bullía de actividad a nuestro alrededor. Cajeros contando dinero, clientes rellenando formularios, el suave murmullo de los sueños financieros siendo procesados. Yo había firmado los papeles con mano firme, pensando en mi difunta esposa, Margaret, preguntándome si aprobaría este gesto. «Papá, eres el hombre más generoso que conozco», había dicho María, con un abrazo cálido y sincero. «Cuidaremos de ti, te lo prometo». Ahora, en esta estéril habitación de motel, dejé el recibo a un lado y cogí mi teléfono. 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Las ignoré y abrí mi aplicación bancaria, revisando las transacciones recientes. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña discrepancia que se me había pasado por alto. Una transferencia de la cuenta de María a un destinatario desconocido fechada justo 2 días después de la compra de la casa. La cantidad era lo suficientemente sustancial como para llamar mi atención. La lluvia comenzó a repiquetear contra la ventana, cada gota haciéndose eco de la creciente duda en mi mente. Saqué otro documento de mi cartera. El anuncio original de la casa que María me había enseñado meses atrás. El precio de venta había sido de $180.000, no los $200.000 que yo proporcioné. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo las gotas correr por el cristal. El aparcamiento de abajo estaba casi vacío, solo unos pocos coches esparcidos bajo las tenues farolas. A lo lejos, las luces de Billings parpadeaban como estrellas caídas. Aquella cena de celebración en el restaurante Romanos volvió a mi memoria. Nicholas había pedido el vino más caro, con voz alta y alegre. Por la familia, brindó, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. María había brillado de felicidad, con su mano descansando sobre la mía al otro lado de la mesa. «Papá, nos lo has dado todo. La casa, la estabilidad, el futuro. Nunca lo olvidaremos». Pero había habido algo en la expresión de Nicholas, una sonrisita de satisfacción que no encajaba del todo con sus palabras de agradecimiento. Y los ojos de María, cuando creía que no la miraba, habían tenido un brillo calculador que debería haberme advertido. «¿Sabes?», había dicho Nicholas despreocupadamente, mientras cortaba su filete. «María y yo estábamos pensando en comprar algunos muebles nuevos. Algo que realmente encaje en el espacio». «Por supuesto», había respondido yo, sin entender entonces a lo que estaba accediendo. «Lo que sea que os haga felices». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Evans, le escribimos en relación a su reciente transacción financiera. Por favor, llámenos a la mayor brevedad posible». Me quedé mirando el mensaje, mi sonrisa regresando. La lluvia continuaba su ritmo constante contra la ventana, y en algún lugar a lo lejos, podía oír el solitario silbato de un tren de mercancías atravesando la noche de Montana. Me senté de nuevo en la cama, con los papeles del banco esparcidos a mi alrededor como las piezas de un puzzle que finalmente empezaba a resolver.
La luz fluorescente de arriba parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras cambiantes por la habitación. Mañana haría algunas llamadas. Esta noche, recordaría cada detalle de sus promesas, cada palabra de su gratitud, cada momento de su engaño. Porque María y Nicholas habían cometido un error crucial. Habían asumido que un anciano tranquilo y generoso simplemente desaparecería cuando se lo dijeran. No tenían ni idea de que 40 años de ingeniería me habían enseñado a construir más que solo estructuras. A veces construyes planes, y a veces esos planes son de venganza. Mientras la lluvia golpeaba la ventana del hotel, dejé el teléfono a un lado y saqué una foto de mi cartera. La casa se veía tan perfecta en la foto. Valla blanca, ladrillo rojo, un césped verde que se extendía hacia el fondo montañoso. María había tomado esta foto el día que nos dieron las llaves. Octubre había sido fresco y dorado en Billings. El camión de la mudanza llegó al amanecer, con el motor diésel retumbando en la tranquila calle suburbana. María estaba en el porche delantero, con el rostro iluminado de emoción, mientras Nicholas dirigía a los de la mudanza con gestos teatrales. «Este es nuestro sueño, papá», había exclamado María, echándome los brazos al cuello mientras veíamos cómo nuestras pertenencias combinadas desaparecían dentro de la casa. Todo lo que siempre hemos querido. Yo había cargado caja tras caja desde mi antiguo apartamento, libros, fotos de Margaret, mis premios de ingeniería, la pequeña acumulación de toda una vida. La casa se los tragó fácilmente. Habitaciones lo suficientemente espaciosas como para albergar nuestras vidas separadas y nuestras esperanzas compartidas. El salón había parecido enorme aquel primer día. Habíamos colocado los muebles bajo el gran ventanal, el que miraba hacia las lejanas montañas rocosas. María tarareaba mientras trabajaba, deteniéndose de vez en cuando para apretarme la mano o mostrarme dónde planeaba colgar las fotos familiares. «Aquí», había dicho, señalando la repisa sobre la chimenea. «Tu foto de jubilación va justo aquí, donde todos puedan verla». Nicholas también había sido de ayuda, en aquellos primeros días. «Doug, ¿dónde quieres tu sillón reclinable?», había preguntado, con una calidez genuina en su voz. «Queremos que tengas el mejor sitio para ver la tele». Las primeras semanas habían fluido como la miel. Tortitas los domingos por la mañana en la luminosa cocina. Paseos vespertinos por el barrio mientras las hojas se volvían ámbar y doradas. María me cogía del brazo, parloteando sobre sus planes para el jardín mientras Nicholas hablaba de los equipos deportivos locales y del tiempo. Pero la tensión se fue acumulando lentamente, como el agua tras una presa. Empezó con cosas pequeñas. Las facturas de los servicios públicos que llegaron en noviembre, más altas de lo esperado debido a la casa grande. Nicholas había fruncido el ceño sobre la factura de la luz una noche, con su calculadora haciendo clics repetitivos. «Joder, Doug», había mascullado, no del todo en voz baja. «Dejas muchas luces encendidas para una sola persona». «Yo puedo cubrir el extra», había ofrecido inmediatamente. «Cueste lo que cueste». María había levantado la vista de su revista. Algo indescifrable parpadeó en su rostro. «Esa no es la cuestión, papá. Solo tenemos que ser más conscientes». Las vistas de la montaña desde la ventana de la cocina habían parecido menos espectaculares después de esa conversación. Me encontré contando los minutos que pasaba en cada habitación, apagando las luces incluso en los espacios que todavía estaba usando. La cena de acción de gracias había sido tensa. Me había ofrecido a cocinar el pavo como lo hacía Margaret, pero María me interceptó con una alegría forzada. «Oh no, papá. Esta es nuestra cocina ahora. Tú relájate y déjanos encargarnos de todo». Así que me había sentado en el salón escuchando conversaciones apagadas y el traqueteo de las ollas, sintiéndome como un invitado en una casa que yo había pagado. Cuando Nicholas salió a por otra cerveza, se detuvo junto a mi silla. «¿Sabes, Doug, María y yo hemos estado hablando, sobre el espacio, sobre la independencia. Estamos pensando que quizás es hora de que todos tengamos nuestros propios lugares de nuevo». La sugerencia había quedado flotando en el aire como humo. Yo había asentido cortésmente, pero algo frío se había instalado en mi pecho. «Por supuesto», había respondido. «Lo que creáis que es mejor». Pero esa noche, tumbado en la habitación de invitados que se suponía que era mi hogar permanente, me había quedado mirando al techo y me había preguntado cuándo había cambiado todo.
Ahora, en la habitación del motel, doblé la fotografía con cuidado y la volví a guardar en mi cartera. La lluvia había cesado, dejando solo el sonido del tráfico lejano y el zumbido del calentador. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de ese número desconocido. Esta vez lo cogí, leyendo el texto completo. Señor Evans, en relación a la actividad financiera de su hija, tenemos preguntas sobre transacciones recientes que pueden requerir investigación. Las cimas de las montañas eran invisibles en la oscuridad más allá de mi ventana, pero sabía que estaban allí. Firmes, permanentes, impasibles ante las pequeñas traiciones de gente pequeña. Empezaba a comprender que a veces los más callados son los más peligrosos. Aquel silencio incómodo de la cena de Acción de Gracias se extendió a los días siguientes, sumergiéndome más profundamente en mis recuerdos. A medida que diciembre se instalaba sobre Billings con su primera nevada seria, la casa se había transformado de un hogar a un campo de batalla de agresión educada. Las mañanas eran lo peor. Me despertaba temprano, como siempre, y caminaba de puntillas a la cocina para hacer café. La rutina se había convertido en una cuidadosa danza de evasión, cronometrando mis movimientos para no coincidir con los suyos, limpiando inmediatamente para que no quedara rastro de mi presencia. Buenos días, papá, decía María cuando finalmente aparecía, pero su sonrisa ya nunca llegaba a sus ojos. Se servía café de la cafetera que yo había preparado y luego se ponía inmediatamente a limpiar encimeras que yo ya había limpiado. Nicholas era menos sutil. Entraba pesadamente en la cocina en su bata, gruñendo algo que podría haber sido un saludo, y luego se quedaba de pie, ostentosamente, junto a la cafetera hasta que yo me apartaba. Doug, quizás podrías empezar a hacer cafeteras más pequeñas, sugirió una mañana gris de martes. Parece un desperdicio hacer tanto para una sola persona. El comentario me había golpeado como una pequeña bofetada. Una sola persona. Como si María y él no se beneficiaran de que yo madrugara, de mis cuidadosos preparativos. Por supuesto, había dicho, midiendo mi voz con cuidado. Lo tendré en cuenta. La mesa del comedor se convirtió en un estudio de asientos estratégicos. Donde antes nos reuníamos de forma natural, ahora ellos se sentaban juntos en un lado mientras yo los enfrentaba solo. Las conversaciones fluían a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. Discusiones sobre sus planes, sus amigos, su futuro que de alguna manera nunca incluían referencias a nuestra convivencia. Estamos pensando en hacernos socios del club de campo, anunció María una noche, cortando su pollo en trozos precisos. Nicholas conoce a alguien que puede patrocinarnos. Suena encantador, había respondido, aunque solo las cuotas de socio costarían más que mi pensión mensual. En realidad es más para parejas, había añadido Nicholas encogiéndose de hombros. ¿Lo entiendes? Se hizo el silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos parecía anormalmente alto. Empecé a comer mis comidas más temprano, diciendo que no tenía hambre cuando ellos se sentaban a cenar. Era más fácil que verlos intercambiar miradas por encima de mi cabeza. Más fácil que fingir que sus obvias indirectas no daban exactamente donde pretendían. La habitación de invitados, mi habitación, había desarrollado un frío que ninguna cantidad de calefacción extra parecía poder mitigar. Me había acostumbrado a llevar jerseys dentro de casa, a envolverme en mantas mientras leía, aunque el termostato marcaba unos cómodos 22 grados. Papá, quizás deberías ir al médico, había sugerido María, encontrándome abrigado en el sofá una noche. Pareces tener frío todo el tiempo. Su preocupación podría haber sido genuina, pero la había pillado intercambiando una mirada con Nicholas. Una mirada que decía, el viejo se está desmoronando. Una carga. Estoy bien, le había asegurado. Solo adaptándome al clima. Pero el verdadero frío no venía de fuera. Los preparativos de Navidad habían comenzado sin mí. Me había ofrecido a ayudar con la decoración, a contribuir en la compra de regalos, a cocinar mi tradicional cena de Nochebuena. Cada ofrecimiento fue cortésmente rechazado. Este año queremos hacer las cosas a nuestra manera, había explicado María, sin mirarme a los ojos. Empezar nuestras propias tradiciones, ya sabes, nuestras propias tradiciones. En la casa que yo había comprado para que compartiéramos. Me había acostumbrado a pasar las tardes en mi habitación, con la puerta cerrada,
leyendo revistas de ingeniería y escuchando los sonidos apagados de su vida continuando sin mí. A veces oía risas desde abajo, cálidas y espontáneas, del tipo que morían inmediatamente cuando yo aparecía. El café intacto enfriándose en mi mesita de noche se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal. Lo preparaba cada noche, con la intención de beberlo mientras leía, y luego lo olvidaba por completo mientras mi mente divagaba buscando vías de escape y planes de contingencia. La Nochevieja había sido el punto de ruptura. Habían hecho una reserva en un restaurante caro del centro, mencionándolo de pasada como si yo fuera a entender naturalmente que no estaba incluido. De todas formas, a ti no te gustan mucho las multitudes, papá, había dicho María, aplicándose el pintalabios en el espejo del pasillo. Estarás más cómodo aquí. Mucho más cómodo, había repetido Nicholas, enderezándose la corbata. Los había visto marcharse desde la ventana del salón, muy arreglados y riendo mientras se subían al coche que yo les había ayudado a pagar. La casa se había sentido enorme a mi alrededor, cada habitación haciendo eco del sonido de mi propia respiración. Ahora, de vuelta en la habitación del motel, comprendía que aquellas últimas semanas habían sido un aviso de desahucio a cámara lenta. Me habían estado entrenando para estar ausente, para ocupar menos espacio, para necesitar menos atención. Me habían estado preparando para el exilio, pero habían cometido un error crítico en sus cálculos. Habían asumido que hacerme sentir inoportuno me haría desaparecer silenciosamente. Lo que no se dieron cuenta fue de que me habían dado tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para recordar exactamente cuánto había sacrificado y exactamente cuán poco estaba dispuesto a aceptar a cambio. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, contesté. Con esos recuerdos pesando sobre mí, me instalé en la rutina del motel, sacando papeles de mi bolsa. La tarjeta de plástico del hotel estaba en la mesita de noche, un recordatorio de lo bajo que había caído, de patriarca familiar a exiliado. Pero el exilio, estaba aprendiendo, tenía sus ventajas. Extendí mis documentos sobre la delgada colcha, extractos bancarios, la copia de la escritura de la casa, papeles del seguro y ese misterioso número de teléfono que me había estado rondando toda la noche. La luz del techo zumbaba como una avispa enfadada, proyectando duras sombras sobre el rastro financiero de mi generosidad. La primera llamada llegó a las 8 de la mañana. Señor Evans, soy Patricia Chen del Departamento de Fraudes del First National Bank. Su voz transmitía una preocupación profesional. Hemos detectado cierta actividad inusual en cuentas asociadas a su nombre. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Qué tipo de actividad? Señor, parece que se presentó una solicitud de préstamo utilizando su número de la Seguridad Social y su firma por $60.000, garantizado con la propiedad en 1247 Meadowbrook Drive. Fraude. La palabra me golpeó como un puñetazo. Nunca solicité ningún préstamo, dije, con la voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. La firma parece coincidir con la suya, señor Evans. ¿Tiene algún familiar con acceso a su información personal? Cerré los ojos, las piezas encajando como en un rompecabezas que había sido demasiado confiado para ver. Sí, mi hija y su marido. Entiendo. Necesitaremos que venga hoy para verificar estos documentos. Este es un asunto serio, señor Evans. Si ha habido fraude, estamos hablando de cargos federales. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, mirando los papeles esparcidos ante mí. El extracto bancario que había vislumbrado ayer ahora tenía todo el sentido. Aquella misteriosa transferencia coincidía perfectamente con la aprobación del préstamo. No solo habían cogido mi regalo. Me habían robado la identidad para robar aún más. Me puse las gafas de leer y examiné los documentos de compra de la casa con la precisión de un ingeniero. Allí, enterrada en la letra pequeña, había una cláusula que nunca antes había visto. La solicitud, supuestamente firmada por mí, pedía fondos adicionales para mejoras en el hogar y emergencias familiares. Mi firma parecía perfecta. Demasiado perfecta. Me paseé por la pequeña habitación, con el teléfono en la mano, llamando a todos los números que podía recordar. El agente de seguros confirmó que se había comprado una cobertura adicional a mi nombre. La compañía de títulos de propiedad verificó que se había registrado una segunda hipoteca. Cuando dijo que se procesó esto, le pregunté al empleado de la compañía,
Un joven que sonaba aburrido. El 15 de octubre, señor. Procedimiento estándar. Su hija trajo toda la documentación. Dijo que usted no se encontraba bien. 15 de octubre. Yo había estado sano como una manzana, ayudándoles a colgar cuadros en el salón mientras ellos procesaban el papeleo para robarme. La única ventana de la habitación del hotel daba al aparcamiento, donde unos pocos coches estaban esparcidos como esperanzas abandonadas. Observé a un trabajador de mantenimiento vaciar los cubos de basura, con movimientos metódicos y sin prisa. Todo en este mundo continuaba su ritmo normal mientras mi vida se rompía como un huevo. Un golpe en la puerta interrumpió mi furia. ¿S.R. Evans? Una voz grave y desconocida. ¿Tiene un minuto para charlar? Abrí la puerta y me encontré a un hombre mayor con una chaqueta de franela gastada, su rostro curtido por décadas de inviernos en Montana. Llevaba un periódico bajo el brazo y ofreció una sonrisa cautelosa. Me llamo Bill Harwell. Vivo en la puerta de al lado. Señaló la habitación contigua. No pude evitar darme cuenta de que ha estado haciendo algunas llamadas intensas. ¿Está todo bien? Algo en sus modales, la forma cuidadosa en que hablaba, la mirada de complicidad en sus ojos, sugería que esto no era una visita casual de un vecino. Solo arreglando algunos asuntos familiares, respondí. Bill asintió lentamente. Los asuntos familiares pueden ser complicados, especialmente cuando involucran esa casa en Meadowbrook Drive. Me le quedé mirando. ¿Sabe algo de la casa? Hijo, sé muchas cosas. Llevo meses observando esa propiedad. He notado algunas visitas interesantes últimamente. Gente haciendo preguntas que probablemente no deberían hacer. Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Un informe preliminar de un inspector de obras fechado hace apenas unas semanas. Lo encontré volando por el vecindario ayer. Pensé que quizás querría verlo, considerando que usted es el verdadero dueño y todo eso. El informe era breve pero condenatorio. Irregularidades en los cimientos, posibles problemas estructurales. Se recomienda una investigación más a fondo antes de la aprobación final. ¿Cómo es que usted, empecé? Las noticias vuelan rápido en los barrios pequeños, señor Evans. Especialmente cuando la gente empieza a presumir de jugársela a su familia. Los ojos de Bill se endurecieron. A algunos de nosotros, los veteranos, no nos gusta ese tipo de comportamiento. Me quedé mirando el informe, con las manos temblando ligeramente. No de miedo esta vez, sino de algo mucho más poderoso. Aquel desconcertante informe me impulsó a salir a la fresca mañana, dirigiéndome hacia calles familiares. La información de Bill Harwell me había dado la primera arma en lo que se estaba convirtiendo en una guerra muy interesante. Conduje lentamente por la urbanización, mi onda ronroneando silenciosamente por las calles arboladas. Noviembre había despojado a la mayoría de las hojas de las ramas, dejando el vecindario con un aspecto austero y honesto. No más disfraces de otoño, solo la verdad desnuda expuesta al aire invernal. La casa se veía diferente a la luz del día, de alguna manera más pequeña de lo que recordaba. Aparqué a 3 calles y volví andando, manteniéndome en el lado opuesto de la calle. Una corredora pasó a mi lado, con los auriculares puestos, perdida en su propio mundo. Un paseador de perros asintió cortésmente. Una mañana suburbana normal, ocultando un engaño extraordinario. Desde el otro lado de la calle, pude ver lo que el inspector de obras había notado. Grietas finas como un cabello recorrían la pared este de los cimientos, apenas visibles a menos que supieras dónde mirar. El escalón delantero estaba ligeramente torcido, asentándose de manera desigual en un suelo que probablemente nunca se había preparado adecuadamente. Es una pena terrible lo de esos cimientos. Me giré y encontré a una mujer mayor rastrillando hojas en el jardín detrás de mí. Llevaba guantes de jardinería y una expresión de complicidad. ¿Perdone? Los cimientos de esa casa, señaló con el rastrillo, los he visto asentarse mal desde que la construyeron. Los dueños anteriores intentaron ocultarlo con un paisajismo elegante, pero no se puede engañar a la geología. Se presentó como la señora Patterson, residente del barrio desde hace 20 años. Sus palabras venían con la autoridad de alguien que había visto desarrollarse cada drama desde la ventana de su cocina. El constructor escatimó,
Sabe, no compactó adecuadamente el suelo. Usó materiales más baratos de los especificados. Se suponía que el inspector debía detectarlo, pero se encogió de hombros de forma significativa. «¿Es muy grave?», pregunté, aunque empezaba a adivinarlo. «Lo suficientemente grave como para que los dueños anteriores no pudieran conseguir un seguro de hogar sin declararlo. Lo suficientemente grave como para que 3 compradores potenciales se echaran atrás una vez que contrataron a sus propios inspectores». Mi corazón empezó a latir más rápido. Pero la venta se llevó a cabo. «Oh, sí», dijo la señora Patterson, con un tono cargado de desaprobación. «Alguien consiguió que pasara la inspección superficial. Probablemente ayudó que la familia del comprador estuviera tan ansiosa, tan confiada. Hay gente que se aprovecha de ese tipo de confianza». Le di las gracias y volví a mi coche, con la mente dando vueltas a las posibilidades. A mediodía, estaba sentado en una cafetería del centro, con el portátil abierto, investigando las leyes de divulgación inmobiliaria de Montana. Los requisitos legales eran clarísimos. Los vendedores deben revelar los defectos estructurales conocidos, especialmente los problemas de cimentación. Los dueños anteriores lo sabían. El agente inmobiliario lo sabía. Alguien había ocultado deliberadamente información que lo habría cambiado todo. Sonó mi teléfono. Un número conocido. «Señor Evans, soy Janet Morrison de Structural Solutions. Entiendo que está preguntando por una inspección de cimientos en el 1247 de Meadowbrook. Yo no había llamado a ninguna empresa de inspección, pero le seguí la corriente». «Así es. Señor, tengo que decirle que hicimos una evaluación preliminar de esa propiedad hace 6 meses. Los actuales propietarios se pusieron en contacto con nosotros para conocer los costes de reparación». Su voz transmitía preocupación profesional. Los presupuestos eran sustanciales. ¿Cuán sustanciales? Un mínimo de 40.000 para la estabilización de emergencia. La reparación completa rondaría los 80.000. La casa no es segura para una ocupación a largo plazo sin una intervención inmediata. Después de colgar, me quedé en la cafetería mirando el vapor subir de mi taza de café intacta. Las piezas de su engaño encajaban como fichas de dominó. No solo me habían robado el dinero. Me habían endosado una casa que se estaba cayendo a pedazos, literalmente. Pero habían cometido un error crucial. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi antiguo colega Tom Brennan. 30 años de experiencia en ingeniería estructural, con licencia en Montana, y lo más importante, alguien que me debía un favor de nuestros días en Morrison Kessler Engineering. «Tom, soy Doug Evans. Necesito un favor profesional y creo que este caso te va a parecer muy interesante». El cielo fuera de la cafetería se estaba volviendo gris, prometiendo nieve. El invierno estaba llegando a Billings, y con él, la hora de la verdad. Había pasado 40 años construyendo cosas que duraban. Ahora era el momento de construir algo diferente. Una trampa tan cuidadosamente construida que mi querida hija y su marido caerían de lleno, sonriendo hasta el final. Aquella idea incipiente del viaje se consolidó al regresar al motel, listo para atacar. La pericia de Tom Brennan sería mi arma. Pero primero, necesitaba munición. Saqué mi portátil y empecé a investigar los procedimientos de aplicación del Código de Edificación de Montana. La página web del Estado era sorprendentemente fácil de usar. Se podían presentar denuncias anónimas en línea, lo que desencadenaba inspecciones obligatorias en un plazo de 72 horas. Todo lo que necesitaba era la dirección de la propiedad y las violaciones específicas que denunciar. Abrí un nuevo documento y empecé a escribir. Irregularidades en los cimientos en 1247 Meadowbrook Drive. Posibles riesgos para la seguridad señalados por múltiples residentes. Se solicita inspección estructural inmediata. Informe enviado. El correo de confirmación llegó al instante, junto con un número de caso y la información de contacto del inspector. Mis 40 años de ingeniería me habían enseñado exactamente qué palabras clave activarían la atención urgente de las autoridades de edificación. Fuera de mi ventana, la nieve de diciembre empezó a caer en copos grandes y perezosos. El tiempo coincidía con mi estado de ánimo. Frío, constante, inexorable.
Me puse el abrigo y conduje por las tranquilas calles hacia Meadowbrook Drive, con la curiosidad ardiendo en mi pecho. La furgoneta de inspección ya estaba allí. Aparqué a 2 manzanas y volví andando, haciendo el papel de un vecino preocupado. La inspectora, una mujer de aspecto serio con casco, estaba fotografiando las grietas de los cimientos con intensidad profesional. Su ayudante medía los patrones de asentamiento con un nivel láser. A través de la ventana delantera, pude ver a María paseándose frenéticamente, con el teléfono pegado a la oreja. Nicholas estaba detrás de ella, gesticulando salvajemente con las manos. Su lenguaje corporal gritaba pánico. Disculpe, le dije a la inspectora. ¿Está todo bien con esa casa? Nos preocupa la seguridad del barrio. Levantó la vista de su portapapeles. Investigación de integridad estructural. No puedo decir más, pero recomendaría a los vecinos que vigilen cualquier asentamiento en sus propios cimientos. Mientras volvía a mi coche, María salió de golpe por la puerta principal. Esto es acoso, le gritó a la inspectora. Alguien nos está atacando deliberadamente. Su voz se extendió por el aire frío, aguda por el miedo y la furia. Sonreí, ajustándome más la chaqueta contra el viento. El objetivo número 1 había sido alcanzado. Esa tarde, me senté en una cafetería del centro, con el portátil abierto, supervisando mi obra. El portal en línea del Departamento de Edificación mostraba el estado del caso, investigación activa. Preocupaciones estructurales confirmadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Quién eres y qué quieres? Lo borré sin responder. Que se lo pregunten. La mañana siguiente trajo más nieve y más resultados. Pasé en coche por la casa y encontré una cinta de advertencia amarilla extendida por la entrada principal. Un gran aviso estaba pegado en la puerta, ocupación restringida pendiente de reparación estructural. La grieta en los cimientos parecía más ancha a la luz gris de la mañana, como si la justicia finalmente se abriera paso a través de su cuidadosa fachada. Pensé en Margaret, en su fuerza tranquila y su inquebrantable sentido de lo correcto y lo incorrecto. Habría estado orgullosa de este momento. Mi teléfono sonó. Tom Brennan. Doug, he recibido tu mensaje sobre esa inspección de la propiedad. Un caso fascinante. He estado consultando con el inspector de la ciudad. Los problemas de cimentación son peores de lo que pensábamos inicialmente. ¿Cuánto peores? Estamos hablando de una sustitución completa de los cimientos. Coste mínimo de $120.000. La casa es inhabitable hasta que se completen las reparaciones. Cerré los ojos, saboreando las matemáticas de la justicia. Me habían robado mis $200.000, más otros $60.000 en préstamos fraudulentos. Ahora se enfrentaban a $120.000 en reparaciones obligatorias en una casa en la que no podían vivir. Tom, hipotéticamente hablando. Si los actuales propietarios no pagaran la hipoteca debido a estos problemas estructurales, ¿qué pasaría? Ejecución hipotecaria. Lo más probable es que el banco embargue la propiedad, la venda en subasta para recuperar sus pérdidas. Los actuales propietarios lo perderían todo y aún deberían la diferencia. Perfecto. Absolutamente perfecto. A través de la ventana de la cafetería, vi cómo colocaban las decoraciones navideñas en el centro de Billings. Luces parpadeantes y coronas, símbolos de alegría y celebración familiar. Pronto, muy pronto, María y Nicholas entenderían exactamente lo que se siente al perder todo por lo que has trabajado. Pero también me habían hecho un regalo inesperado. Su pánico predecible los estaba volviendo descuidados. Era hora de ver hasta dónde llegarían para salvarse. Su pánico por la inspección estalló en represalias, zumbando en mi teléfono esa tarde. Una notificación de Facebook iluminó mi pantalla. Te han etiquetado, Douglas Evans, en una publicación de la cuenta de María. Abrí la aplicación y sentí que se me disparaba la tensión. Por favor, compartid esta advertencia sobre mi padre, Douglas Evans, comenzaba la publicación. Se ha vuelto vengativo y peligroso desde que le pedimos que buscara su propio lugar. Nos ha estado acosando, presentando informes falsos a la ciudad, y creemos que puede ser mentalmente inestable. Si lo veis por vuestra propiedad o barrio, por favor, llamad a la policía inmediatamente. La publicación ya se había compartido 17 veces,
extendiéndose por las redes sociales de Billings como la pólvora. Los comentarios llegaban de amigos y desconocidos por igual. Cada uno añadiendo leña al fuego de su campaña de difamación. Siento mucho que estéis pasando por esto. El maltrato a personas mayores va en ambos sentidos. Cuidaos. ¿Lo han evaluado para la demencia? Las mentiras se extendían como tinta derramada sobre papel blanco. Revisé la lista de amigos de María, reconociendo nombres de nuestro pasado, gente que había asistido a barbacoas familiares, que me había felicitado en su boda, que me había llamado un padre devoto. Ahora compartían advertencias sobre mi supuesto deterioro mental. A la mañana siguiente, descubrí que la campaña se había expandido más allá de las redes sociales. En el supermercado, la cajera, que me conocía desde hacía 15 años, evitó el contacto visual. En la farmacia, la conversación se detuvo cuando entré. En la gasolinera, una mujer incluso se cambió al otro surtidor cuando me vio acercarme. Nicholas también había estado ocupado. Encontré su contribución en un foro de vigilancia vecinal. Anciano peligroso acecha a los residentes de Meadowbrook Drive. Afirma ser dueño de una propiedad que no es suya. Puede que sufra delirios. Acérquense con precaución. Pero su desesperación me estaba mostrando algo valioso. Entendían que yo era una amenaza. Las amenazas reales no requieren advertencias ficticias. Saqué mi teléfono y empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de sus publicaciones, fotos de la cinta amarilla en su casa, copias de los informes del departamento de edificación. Cada mentira que decían en línea se convertiría en prueba de su comportamiento fraudulento. En la biblioteca pública, creé nuevas cuentas de correo electrónico y empecé a contactar con sus seguidores en las redes sociales con hechos. Informes de inspección de edificios, documentación de fraude de préstamos, extractos bancarios que mostraban las firmas falsificadas. Antes de compartir advertencias sobre Douglas Evans, escribí: quizás queráis ver las pruebas de lo que su hija y su yerno le hicieron realmente. A mediodía, la narrativa estaba cambiando. Los comentarios en la publicación de María estaban tomando un tono diferente. Espera, ¿es la misma María que presumía de su nueva casa? ¿No acaba de publicar sobre renovaciones caras? ¿De dónde salió ese dinero? Esto suena a que hay más en esta historia. Me senté en la biblioteca viendo cómo su apoyo en línea se desmoronaba en tiempo real. La verdad, como siempre, era más convincente que la ficción. Mi teléfono sonó. El número de María. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Hola, cariño. Papá, tenemos que hablar. Su voz era tensa. Cuidadosa. Ha habido algunos malentendidos. Oh. ¿Qué tipo de malentendidos? Sobre la casa, sobre el dinero, sobre todo. Nicholas y yo creemos que quizás hemos reaccionado de forma exagerada. Sonreí, viendo caer la nieve tras las ventanas de la biblioteca. ¿Reaccionado de forma exagerada a qué exactamente? A pedirte que te fueras. Estábamos estresados por los pagos de la casa y dijimos cosas que no sentíamos. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. La trampa se estaba cerrando exactamente como la había diseñado. Su pánico los estaba empujando de vuelta hacia mí, la misma persona que habían traicionado y descartado. Te escucho, dije, aunque ya sabía exactamente lo que iba a exigir a cambio. Su plan en ciernes se materializó a la mañana siguiente con un mensaje que iluminó mi pantalla. El texto de María llegó a las 7:43 de la mañana. Papá, ¿podemos vernos? Hay tanto que tenemos que decir. Por favor, danos una oportunidad para arreglar esto. Me quedé mirando el mensaje mientras sorbía café en la pequeña zona de desayuno del motel. La desesperación en sus palabras era palpable, incluso a través del texto digital. Después de 3 días de apoyo decreciente en las redes sociales y pruebas crecientes de su fraude, estaban listos para jugar su última carta. Respondí con un mensaje: lugar neutral, Murphy's Diner en Gran Avenue. 1 hora. El Murphy's Diner ocupaba una esquina en el centro, sus ventanas empañadas por el frío de diciembre y el calor de la comida casera. Llegué 15 minutos antes, eligiendo un reservado cerca de la parte de atrás desde donde podía vigilar la entrada. La camarera, una mujer de mediana edad con ojos amables, sirvió café sin que se lo pidieran.
María apareció primero, escudriñando la sala con ansiedad antes de verme. Llevaba su mejor abrigo de invierno, el que le había comprado para Navidad hacía 2 años, y se movía con una fragilidad exagerada. Nicholas la seguía 3 pasos por detrás, su habitual fanfarronería reemplazada por una energía nerviosa. «Papá». María se deslizó en el reservado frente a mí, buscando mis manos. Las mantuve envueltas alrededor de mi taza de café. «Gracias por aceptar vernos. Te echamos mucho de menos», continuó, con la voz quebrada por una emoción ensayada. «La casa se siente vacía sin ti. Nos damos cuenta de lo terriblemente mal que lo hemos manejado todo». Nicholas asintió enérgicamente. «Estábamos estresados por el dinero, Dove. Ya sabes cómo es con una nueva hipoteca, nuevas responsabilidades. Dijimos cosas que no sentíamos». Los observé representar su reconciliación coreografiada, notando los pequeños detalles que delataban su falta de sinceridad. Los ojos de María se dirigían a Nicholas cada vez que hablaba, buscando aprobación para su guión. Nicholas no dejaba de mirar su teléfono como si esperara noticias urgentes que cambiaran su situación. «¿Qué proponéis exactamente?», pregunté. «Vuelve a casa», dijo María, con lágrimas formándose como por arte de magia. «Volveremos al acuerdo original. Cenas familiares, gastos compartidos, todo lo que prometimos». «¿Y los hallazgos del departamento de edificación?». Nicholas se removió incómodo. «Eso son solo tonterías burocráticas. Un asentamiento menor. Nada que no se pueda arreglar con algunas reparaciones cosméticas». Un abrazo falsamente cálido, sintiéndose hueco, resonó en mi memoria. El abrazo de Margaret la última vez que la había visto con vida, genuino y completo. Esta actuación era su opuesto. Calculada, vacía, diseñada para manipular en lugar de conectar. «Interesante», dije, porque el informe del inspector menciona la sustitución de los cimientos, no reparaciones cosméticas. La compostura de María se resquebrajó ligeramente. «Bueno, quizás sea más serio de lo que pensábamos al principio, pero podemos trabajar juntos para arreglarlo. Como una familia de verdad». «¿Con el dinero de quién?». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de una vela apagada. Nicholas se inclinó hacia adelante, su máscara deslizándose aún más. «Mira, Dove, sabemos que tienes recursos. Sabemos que eres lo suficientemente inteligente como para resolver problemas como este. Por eso te necesitamos de vuelta». Ahí estaba. La verdad bajo sus lágrimas. No me querían a mí. Querían mi cartera de nuevo. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, asegurándome de que pudieran ver la pantalla. Una aplicación de grabación estaba en marcha, el punto rojo parpadeando constantemente. «Habladme del préstamo que sacasteis a mi nombre», dije en voz baja. María se puso pálida. La taza de café de Nicholas traqueteó contra el platillo al dejarla. «No sé a qué te refieres», susurró María. $60.000. First National Bank, firmado con una falsificación perfecta de mi firma. ¿Os suena de algo?». Se hizo el silencio. El ruido ambiental del restaurante, conversaciones, tintineo de cubiertos, el siseo de la parrilla, parecía anormalmente alto. Nicholas se estiró y agarró la muñeca de María, apretando hasta que ella hizo una mueca de dolor. «Tenemos que irnos», dijo, levantándose bruscamente. «Siéntate», dije, mi voz con suficiente autoridad para detenerlo a media altura. «No hemos terminado». Pero ya se estaban moviendo. María buscando a tientas su bolso mientras Nicholas lanzaba un billete de 20 sobre la mesa. Su reconciliación cuidadosamente planeada se había desintegrado en menos de 10 minutos. «Esto no ha terminado, viejo», masculló Nicholas mientras llegaban a la puerta. Me quedé solo en el reservado, viéndolos apresurarse por el aparcamiento a través de la ventana cubierta de escarcha. La camarera se acercó con una cafetera nueva. «¿Todo bien, cariño?», preguntó. «Perfecto», respondí, deteniendo la grabación y guardándola en 3 cuentas diferentes en la nube. «Absolutamente perfecto». Fuera, la nieve empezó a caer de nuevo, cada copo asentándose con la silenciosa persistencia de la verdad. Saqué mi cuaderno y añadí la fecha de hoy a mi cronología,
junto con notas detalladas sobre su desesperada actuación. El intento de manipulación había fracasado por completo, pero me había dado algo aún más valioso. Pruebas grabadas de su culpabilidad y una clara demostración de sus continuas mentiras. Era hora de hacer oficial su desesperación. Aquellos ecos manipuladores se desvanecieron mientras marcaba el número del abogado, pasando a la acción. Había encontrado a Rebecca Morrison a través de reseñas en línea, una abogada de derecho de familia con reputación de manejar casos complejos de fraude financiero. Su oficina estaba programada para esa misma tarde. Morrison y Asociados ocupaba el segundo piso de un edificio de ladrillo restaurado en el centro. Sus ventanas daban al Palacio de Justicia donde nuestra batalla finalmente se desarrollaría. La propia Rebecca Morrison era más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, con el pelo entrecano y ojos que no se perdían nada. S.R. Evans, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. He revisado los materiales que envió. Esta demanda por fraude es sólida, pero quiero entender todo el alcance antes de proceder. Abrí mi maletín y empecé a exponer las pruebas como un ingeniero presentando planos, extractos bancarios que mostraban las firmas falsificadas, informes de inspección de edificios que confirmaban los defectos ocultos, capturas de pantalla de su campaña de difamación en las redes sociales, la conversación grabada del Murphy's Diner. Se quedaron con los ahorros de su jubilación como un regalo, y luego obtuvieron fondos adicionales de forma fraudulenta usando su identidad, resumió ella, revisando cada documento cuidadosamente. Mientras tanto, ocultaron defectos estructurales conocidos que hacen que la propiedad sea esencialmente inútil. ¿Correcto? Y cuando los defectos quedaron al descubierto, lanzaron una campaña pública afirmando que yo era mentalmente inestable. Rebecca se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. El fraude financiero por sí solo es un delito federal. Si añadimos la difamación, estamos hablando de daños y perjuicios sustanciales. ¿Qué resultado busca? Restitución completa, cargos penales donde sea aplicable, y quiero que admitan públicamente lo que hicieron. Ella sonrió, la primera calidez genuina que había visto en alguien en semanas. Señor Evans, creo que podemos lograr todo eso, pero le advierto, los litigios familiares se ponen feos. Jugarán sucio. Ya lo han hecho. Presentado. La palabra tuvo un aire de finalidad cuando la secretaria de Rebecca selló nuestra demanda en el juzgado 3 días después. El número de caso CB 2024-1847 se convertiría en su pesadilla y en mi vindicación. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con mensajes. Papá, ¿qué has hecho? El mensaje de voz de María era puro pánico. Podemos arreglar esto. No destruyas a nuestra familia por un malentendido. Nicholas dejó su propio mensaje, su tono oscilando entre amenazas y súplicas. Esto es una locura, Doug. Te vas a arrepentir. Te contrademandaremos por acoso, por maltrato a personas mayores, por todo. Pero si dejas esta tontería, todavía podemos arreglar las cosas. Guardé cada mensaje, añadiéndolos al creciente archivo de pruebas. El periódico local se hizo eco de la noticia, ingeniero jubilado demanda a su hija por fraude financiero. El artículo era breve pero preciso, centrándose en la naturaleza inusual del delito financiero familiar. En cuestión de horas, fue compartido en las redes sociales, generando docenas de comentarios de personas que habían experimentado traiciones similares. Tom Brennan llamó esa noche. Doug, he visto las noticias. ¿Necesitas algún testimonio de expertos sobre los problemas de los cimientos? Absolutamente. ¿Puedes preparar un informe completo? Ya he empezado. Este fallo en los cimientos es negligencia de libro. Es imposible que no lo supieran antes de la venta. La señora Patterson del barrio también se puso en contacto, ofreciéndose a testificar sobre los intentos del propietario anterior de ocultar los defectos. Bill Harwell del motel se ofreció voluntario para confirmar cómo había obtenido el informe preliminar del inspector de obras. Mis aliados estaban surgiendo de lugares inesperados. El calendario del caso mostraba nuestra primera audiencia programada para el 15 de enero, dentro de 3 semanas. Rebecca estimó que el juicio completo tendría lugar en marzo o abril, dependiendo de la agenda del tribunal. Usa este tiempo para fortalecer nuestras pruebas, aconsejó. Documenta cada interacción,
cada amenaza, cada intento de manipulación. Van a cometer errores, y queremos pillar cada uno de ellos. Pasé los días siguientes organizando nuestras pruebas en orden cronológico, creando una línea de tiempo que contaba la historia con precisión matemática. Cada carpeta estaba etiquetada e indexada: fraude financiero, defectos de la propiedad, campaña de difamación, intentos de manipulación. La pila de carpetas en mi escritorio del motel crecía a diario, cada una representando otro aspecto de su traición. Pero en lugar de sentirme abrumado, el proceso me pareció empoderador. Cada documento era otro clavo en el ataúd de su engaño. A medida que diciembre de 2024 llegaba a su fin, me senté a revisar nuestros escritos del caso por última vez. Fuera de mi ventana, Billings se sumía en el silencio invernal, ese tipo de frío profundo que lo conserva todo exactamente como debe ser. Pronto, muy pronto, la justicia tendría su día en el tribunal. La expectación de esos preparativos finales me llevó a las escaleras del juzgado aquella fresca mañana de enero. El Palacio de Justicia del Condado de Yellowstone se erguía contra el cielo de Montana como un monumento a la justicia, su fachada de piedra captando la primera luz de lo que se convertiría en el día más satisfactorio de mi vida. Rebecca Morrison me encontró en los detectores de metales, su maletín pesado con las pruebas que expondrían cada mentira que María y Nicholas habían contado. Detrás de ella, Tom Brennan llevaba una carpeta gruesa con informes de ingeniería estructural. La señora Patterson había venido desde el barrio, con su mejor vestido y la expresión decidida de alguien que había presenciado demasiadas injusticias como para permanecer en silencio. ¿Listo para esto?, preguntó Rebecca mientras subíamos los escalones de mármol. Llevo listo desde septiembre, respondí. La sala 3B se llenó de una tensa calma que precede al ajuste de cuentas. María y Nicholas se sentaron en la mesa de los acusados, flanqueados por su abogado, un joven nervioso que no paraba de revolver papeles y ajustarse la corbata. Habían envejecido en los meses transcurridos desde nuestro enfrentamiento en la cafetería. El rostro de María estaba demacrado, su confianza habitual reemplazada por una ansiedad de ojos hundidos. Nicholas estaba encorvado en su silla, con la mandíbula apretada por la furia de alguien a quien sus planes finalmente le habían alcanzado. La jueza Patricia Reeves entró con la gravedad que 30 años en el estrado le habían otorgado. De pelo cano y mirada aguda, examinó la sala con el aire de alguien que había visto todo tipo de traición familiar y no toleraría ninguna. Se abre la sesión. El alguacil anunció el caso de Evans contra Evans y Harley. El alegato inicial de Rebecca expuso sus crímenes con precisión quirúrgica: fraude financiero, robo de identidad, difamación, ocultación de defectos de la propiedad. Cada cargo respaldado por documentos, grabaciones y testimonios de testigos que pintaban un cuadro de codicia calculada. Señoría, concluyó, los acusados no solo le robaron el dinero al señor Evans. Le robaron su confianza, su dignidad y su fe en la familia. Hoy pedimos a este tribunal que restaure las tres cosas. La respuesta de su abogado fue débil, predecible: estrés, malentendidos, una discordia familiar exagerada. Sus argumentos se desmoronaron bajo el peso de las pruebas como una casa construida sobre cimientos defectuosos. Los testigos contaron la historia cronológicamente. El testimonio experto de Tom Brennan sobre los defectos estructurales fue devastador. Usando fotografías ampliadas de los cimientos agrietados, explicó cómo el daño habría sido visible durante cualquier inspección competente. En mi opinión profesional, declaró Tom mirando directamente a María y Nicholas, los propietarios anteriores y su agente inmobiliario tenían que saber sobre estos defectos. Solo los patrones de asentamiento habrían sido evidentes meses antes de la venta. La señora Patterson le siguió, describiendo los intentos del propietario anterior de ocultar los problemas de los cimientos con paisajismo estratégico y divulgación selectiva. Su testimonio fue objetivo, condenatorio en su simplicidad. Movieron ese rosal específicamente para tapar la vista de las peores grietas, dijo. Los vi hacerlo desde la ventana de mi cocina. Cuando María subió al estrado, su compostura cuidadosamente ensayada comenzó a fracturarse bajo el contrainterrogatorio. Señora Harley, comenzó Rebecca, ¿sabía usted de los problemas de los cimientos antes de que su padre proporcionara la entrada? Sospechábamos que podría haber algunos problemas menores de asentamiento, admitió María, con la voz apenas audible. ¿Problemas menores de asentamiento que costarían más de $100.000 reparar? No sabíamos que fuera tan grave.
Rebecca presentó el informe preliminar del inspector de obras, el que Bill Harwell había encontrado. Este informe está fechado 3 semanas antes del cierre de la venta. Identifica claramente problemas estructurales importantes. Usted recibió una copia, ¿no es así? El silencio de María se prolongó hasta que la jueza Reeves intervino. Responda a la pregunta, señora Harley. Sí, susurró. La sala estalló en murmullos. El mazo de la jueza Reeves impuso silencio, pero el daño estaba hecho. El testimonio de Nicholas fue peor. Su arrogancia, apenas contenida durante todo el juicio, finalmente se desbordó durante el interrogatorio sobre los documentos de préstamo falsificados. Mire, el viejo no usaba ese crédito de todos modos, espetó antes de que su abogado pudiera objetar. Solo estaba sentado sobre el dinero mientras nosotros luchábamos con gastos reales. La expresión de la jueza Reeves podría haber congelado el río Missouri. El veredicto llegó después de menos de 2 horas de deliberación. Por el cargo de fraude financiero, anunció la jueza Reeves, el tribunal falla a favor del demandante. Se ordena a los demandados que devuelvan la totalidad de los $200.000 más los $60.000, obtenidos fraudulentamente, con intereses. Culpables. Por el cargo de difamación, el tribunal falla a favor del demandante. Los demandados deben emitir disculpas públicas en todas las plataformas de redes sociales donde se hicieron declaraciones falsas. El mazo sonó como un trueno. Adicionalmente, este tribunal remite el asunto del robo de identidad al fiscal del distrito para un proceso penal. Me senté en un silencio atónito mientras las cifras se sumaban. Restitución completa, humillación pública, cargos penales pendientes. Todo lo que había esperado y más de lo que me atrevía a esperar. Mientras la sala se vaciaba, María se me acercó con vacilación. Las lágrimas corrían por su rostro, esta vez reales, no la emoción fabricada de nuestro encuentro en la cafetería. Papá, comenzó, pero levanté la mano. El tribunal ha hablado, dije simplemente. No tenemos nada más que discutir. Fuera del juzgado, Rebecca me estrechó la mano con genuina calidez. Este ha sido uno de los casos de fraude más claros que he visto nunca. Lo hicieron fácil al ser tan completamente deshonestos. Tom me dio una palmada en el hombro. Se ha hecho justicia, Doug. Margaret estaría orgullosa. Mientras caminaba hacia mi coche, ahora equipado con un sobre que contenía copias de todas las órdenes judiciales, noté algo a lo lejos. Un cartel de «Se vende» había aparecido frente al 1247 de Meadowbrook Drive. La casa de sus sueños se había convertido en su pesadilla, y mi pesadilla se había convertido en mi vindicación. En los meses que siguieron a la victoria en los tribunales, reconstruí mi día a día con firmeza hasta que una tarde de mayo su sobre llegó a mi nuevo buzón. Había comprado una modesta casa de una planta en el lado este de Billings, lejos de Meadowbrook Drive y cerca de las montañas que siempre había amado. El jardín progresaba muy bien. Tomates y pimientos prosperando bajo el sol de la alta llanura. Rosales trepando por la valla donde debían estar. La carta llegó. El sobre era de color crema, un papel caro que hablaba de una reflexión deliberada en lugar de una desesperación apresurada. Mi nombre estaba escrito con la cuidada caligrafía de María, la misma letra que había firmado tarjetas de agradecimiento y felicitaciones de cumpleaños durante 35 años. La llevé al porche trasero, donde mi café matutino se había convertido en un ritual de paz en lugar de planificación. Las montañas Beartooth se extendían por el horizonte, sus cimas nevadas captando la luz de la tarde. Esta vista era mía, comprada con el dinero que se habían visto obligados a devolver, más los sustanciales daños y perjuicios que el tribunal había concedido. La carta tenía 3 páginas, escritas a mano por ambos lados. Las palabras de María llegaban como una voz de otra vida. Papá, sabemos que no tenemos derecho a pedir tu perdón. Lo que hicimos fue imperdonable. Fuimos codiciosos, estúpidos y crueles con el hombre que lo sacrificó todo por nosotros. Sorbí mi café, notando con qué cuidado había elaborado cada frase. Esto no era el revuelo desesperado de sus intentos anteriores. Esto era una humildad calculada, diseñada para lograr un resultado específico. Nicholas y yo hemos tenido que empezar de cero completamente. Perdimos la casa, obviamente.
Estamos alquilando un pequeño apartamento mientras reconstruimos nuestro crédito y nuestras vidas. Los cargos penales fueron retirados como parte del acuerdo de restitución, pero la sentencia civil nos sigue a todas partes. Bien, pensé. Que les siga. Ambos hemos encontrado trabajo. Nada glamuroso. Yo limpio casas. Nicholas trabaja en la construcción. Estamos aprendiendo lo que significa ganar realmente lo que tenemos. La siguiente sección me hizo hacer una pausa. Queremos que sepas que ahora entendemos lo que tiramos por la borda. No solo el dinero, sino la relación. Fuiste el mejor padre que nadie podría desear. Y te pagamos tu amor con traición. No esperamos el perdón, pero esperamos que algún día nos des la oportunidad de demostrar que hemos cambiado. Dejé la carta y caminé hacia el jardín, donde mis manos encontraron trabajo entre las tomateras. El trabajo físico me ayudaba a pensar, como siempre lo había hecho, deservar, regar, cuidar de las cosas que crecían honestamente en buena tierra. Su disculpa podría ser genuina. La gente podía cambiar, podía aprender de las consecuencias, podía convertirse en mejores versiones de sí misma. Margaret siempre había creído en las segundas oportunidades, en la posibilidad de redención. Pero el perdón, había aprendido, no requería reconciliación. Podía perdonarlos por mi propia paz sin invitarlos de nuevo a mi vida. Hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejarlos en cenizas. La última página contenía su verdadera petición. Sabemos que no tenemos derecho a pedirlo, pero esperamos que algún día, quizás el año que viene, quizás en 5 años, estés dispuesto a vernos de nuevo. No como familia necesariamente, sino como personas que quieren enmendar sus errores. Estamos empezando terapia, tanto individual como de pareja. Queremos entender cómo nos convertimos en el tipo de personas que podrían herir a alguien que nos quería tanto. Doblé la carta con cuidado y volví al porche. Las montañas no se habían movido, no habían cambiado. Estarían allí mañana y el año que viene y mucho después de que todos nosotros nos hubiéramos ido. Había algo reconfortante en esa permanencia. Mi teléfono estaba sobre la mesa, junto a mi taza de café. Podría llamarlos. Podría responderles. Podría comenzar el largo y difícil proceso de reconstruir lo que habían destruido. O podría simplemente continuar construyendo la vida que descubrí en su ausencia, una vida de cafés matutinos y jardines vespertinos, de amigos que valoraban la honestidad, de una tranquila satisfacción en el trabajo bien hecho. Cogí la carta una vez más, leyendo las últimas palabras de María. Te queremos, papá. Sabemos que no tenemos derecho a ese amor después de lo que hicimos, pero es lo único verdadero en todo este lío. Te queremos y lo sentimos. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos dorados y anaranjados. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su marido estaban aprendiendo duras lecciones sobre las consecuencias y el carácter. En otro lugar, otras familias probablemente estaban repitiendo los mismos antiguos dramas de codicia y traición, amor y pérdida. Pero aquí, en este porche, en este momento, la justicia se sentía completa. Dejé la carta sobre la mesa y entré a preparar la cena. Mañana decidiría qué hacer, si es que hacía algo, con sus palabras. Esta noche, tenía un jardín que cuidar y una casa tranquila que disfrutar. Las montañas seguirían allí por la mañana, y yo también. Si te ha gustado la historia, por favor, dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.